nuestra iglesia conforme al modelo de Dios y recordar siempre el propósito del estudio, reafirmar las bases bíblicas de nuestra iglesia en general y de la nuestra, por supuesto, en particular. Ahora, los temas que vamos a tratar, ya vimos la definición de iglesia, estuvimos 3 miércoles acá, 3 miércoles acá también, y estamos en la etapa de la pertenencia a la iglesia local. Ya definimos quién es un cristiano, también vimos el mandato a ser parte de una iglesia local, y estamos comenzando el día de hoy las prácticas de la iglesia local, y vamos a comenzar con el bautismo. ¿Ya? Todo eso lo vimos. ¿Ah? ¿Sí? Qué tecnológico. Mira, para mí ya es una gran cosa que estoy haciendo esto. Pero, ya, ahí está. Comenzamos con las prácticas de la iglesia local, que son, la primera de ellas es el bautismo. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando analizamos el bautismo como tal, comenzamos también con un contexto histórico. ¿Por qué? Porque el bautismo era una práctica no desconocida para los judíos de la época del Segundo Templo, el tiempo de Jesús. La práctica del bautismo era una práctica que los judíos hacían a lo largo de todos los siglos de existencia del pueblo como tal, y además muchas otras culturas tenían esta práctica ritual de la purificación en agua. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? Ya, eso es más o menos el significado del bautismo. Vamos desde lo genérico. ¿Qué es? También el significado. Sumergirse en el agua. Eso es. Partamos por lo que es. ¿Ya? Todos esos aspectos son los que vamos a ir viendo de qué significa el bautismo. Por ejemplo, nacer de nuevo, morir al pecado y todo eso. Lo primero que decir es, el bautismo es sumergirse en agua. ¿Ya? Ahora, en el hebreo la palabra es tevilá, la práctica del bautismo, sumergirse en agua. Por eso quiero que ahora veamos solamente o tengamos en mente la instancia genérica de lo que significa, porque después vamos a ver el significado del bautismo. ¿Perdón? Para no arruinarla. Entonces, porque el concepto tevilá en hebreo significa eso, sumergirse en agua. Y era una práctica que se hacía, ¿no es cierto?, con regularidad en el tiempo del tabernáculo en el desierto. Se hacía, o lo hacían solamente los sacerdotes que servían en el tabernáculo. El tabernáculo era recuerden ustedes, una especie de templo portátil que se armaba y se desarmaba cuantas veces el Señor movía al pueblo. Y no tenía un área específica para el pueblo en general, sino que todo lo que era la vida del tabernáculo pertenecía a los sacerdotes. Pero cuando se hace el templo, o Salomón construye el templo, se genera un espacio para la gente en general, judíos siempre, o israelitas en ese caso, y existían muchas piletas, ¿ya? Donde los peregrinos normalmente, que iban por lo menos para las 3 fiestas de peregrinación, que era Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés y tabernáculos, estos se habilitaban y la gente, antes de entrar al templo o antes de llevar un animalito para el sacrificio, se sumergía como un acto ritual de purificación. Pero lo practicaban, o la primera práctica que se hizo fue en el tabernáculo. Vamos a ir a Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce
con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, era una ordenanza. La fiesta de Yom Kippur era un requisito sine qua non, pero en la vida, digamos, ordinaria del templo, los sacerdotes permanentemente tenían que estar purificándose. Ya cada vez que, antes de hacer un sacrificio, se purificaban, y después de hacer el sacrificio, también se purificaban. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante se comienza esta práctica. Ahora, posteriormente, cuando se construye el templo, como decía, se construyen también estos lavacros o estas especies de pequeñas fuentes donde se sumergían las personas que asistían al templo, y adentro estaban propiamente tal los lavacros de los sacerdotes y uno especial que era para el sumo sacerdote. ¿Ya? Ahora, el lugar o bautisterio como tal se llama mikvot en hebreo, significa reunión de aguas, que es lo que nosotros llamamos el bautisterio. ¿Ya? Entonces, el bautismo se realiza en un lugar donde se reúnen aguas. Eso es lo que está diciendo. Siempre, entonces, bautismo implica agua. Estas dos pertenecen a una sinagoga antigua de Jerusalén de la época del Segundo Templo, y esta es de una sinagoga ahora moderna, actual. ¿Ya? Entonces, siempre existe, bueno, aquí había una, acá hay otra, aquí había otra, y da una vuelta como en N y había una más. ¿Ya? Entonces, todo aquel judío que va a participar de un servicio en una sinagoga se tiene que lavar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos esta introducción? Para que tengamos presente que el tema del bautismo, que es el acto de sumergirse en agua, era algo común y era parte de la cultura judía. Entonces, cuando se habla del bautismo cristiano, no es algo que aparece, o el bautismo no es algo que aparece en el Nuevo Testamento, sino que es algo que alcanza una significación distinta con la persona de Jesús. Pero el acto de bautizarse era algo que estaba en la cultura judía. ¿Ya? Ahora, esto es una cosa muy hermosa. Yo tuve la gracia de Dios, el privilegio. Esto es en la ciudad de Magdala, ¿ya? Donde era María Magdalena. En Magdala se descubrió esta sinagoga, que era la sinagoga principal y única de Magdala, porque los pueblos alrededor de la Galilea, ¿no es cierto?, Cafarnaúm, Tiberiades, Magdala, eran pueblos pequeños, en realidad eran, digamos, ¿cómo se llama esto? Aldeas, le llaman aldeas. Y estaba la sinagoga, ya se desenterró. Y esta es muy especial, que es justamente el bautisterio, digamos, de esta sinagoga, y es súper especial porque con toda seguridad Jesús se tiene que haber sumergido aquí, que es el único que encontraron completo, ¿ya? Completo. Entonces, una cosa realmente espectacular. Entonces, era parte del ritual, ¿ya? Era parte del ritual. Ahora, el bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Se escucha una voz? Pensé que era yo que estaba ya enloqueciendo. El bautismo de Juan. Lo primero que nosotros observamos en el Nuevo Testamento es el bautismo de Juan. Todo lo que vimos es parte del Antiguo Testamento, pero que se seguía practicando en el tiempo de Jesús. Y de hecho Jesús, como vivió y cumplió la ley, cada vez que él iba al templo
o a la sinagoga a participar de un servicio o de una actividad en especial, ¿no es cierto? Hacía el mismo ritual. Pero Juan, en realidad se le llama Juan el Bautista, pero la traducción más exacta es Juan el Bautizador. Ahora, Juan comenzó a practicar un bautismo que era distinto a lo que la cultura conocía. ¿Por qué era distinto a lo que la cultura conocía? Era en un río, ¿no es cierto? Era en un río. Porque él decía, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Pero ese arrepentimiento en la mente del judío no era el arrepentimiento que vendría con Jesús, sino que era el arrepentimiento y el ritual. Era como quien dice, cuando las personas en el catolicismo lo que hacen, ¿no es cierto?, van y se confiesan para poder comulgar, ¿no es cierto? Bueno, y eso es un acto que se hace permanentemente y habitualmente se hace cada vez que la persona va a una misa, por ejemplo. Entonces, tiene que ver esa conexión. Juan lo que empieza a hacer es a separar el bautismo de la religión, porque va a encaminarlo hacia el bautismo de Jesús. ¿Ya? Entonces lo primero que hace es sacarlo de las dependencias de la sinagoga y el templo y llevarlas a un lugar tan común como el río. Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pausa. Entonces dice que Juan vino predicando no en la sinagoga, sino que en el desierto. ¿Y qué es lo que decía? Arrepiéntanse, pero aquí agrega algo que es nuevo, que no está en la cultura religiosa del judaísmo. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Entonces, y de ahí después él relata la profecía que de él se dice en Isaías. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Pausa. Entonces aquí la gente común se está bautizando y Juan le está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, ¿quiénes van a venir? Los religiosos. Los religiosos. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pausa. Entonces ahí tiene otra actitud, otro discurso para los religiosos. Porque los religiosos lo que buscaban era participar de eso sin un concepto de arrepentimiento, sino consideraban a Juan un profeta, ¿no es cierto? Entonces ellos decían: bueno, nos vamos a bautizar, lo vamos a hacer también de una forma ritualística, pero en su corazón no había
arrepentimiento. No había arrepentimiento. Y por eso es que Juan tiene esas palabras tan duras. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya. Nos vamos a enfocar en el versículo 11. El 12 es una profecía del futuro juicio, pero dice, él reconoce que él está bautizando para arrepentimiento, pero solo en agua. Solo en agua. O sea que era un anticipo. Si bien es cierto, Juan sacó el bautismo de la esfera religiosa para colocarlo, ¿no es cierto?, al alcance de todas las personas y llamando al arrepentimiento y declarando que el reino de los cielos se estaba acercando. Cuando Jesús llega, él dice, el reino de los cielos ha llegado. Él es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero aquí está diciendo se ha acercado. Sin embargo, él dice, yo bautizo con agua para arrepentimiento. Hasta ahí llego yo. Pero el que viene tras de mí, dice, va a bautizar ya no solo en agua, sino que además con el Espíritu Santo, dice, en fuego. ¿Ya? Y vamos a entender bien qué es lo que significa el concepto del bautismo en fuego. Ok, ¿estamos hasta ahí? Juan 1, 19, 28. Entonces estamos viendo, por decirlo de alguna manera, la evolución del bautismo. Desde el conocimiento ritual religioso que los judíos, con lo cual los judíos estaban perfectamente familiarizados, al bautismo de Juan, que es la interfase entre el bautismo religioso, ¿no es cierto?, que se practicaba, y el bautismo de Jesús, que es en definitiva el que los conduce. Piensen ustedes que cada vez que los judíos asistían a la sinagoga o al templo o para una celebración, ellos se tenían que bautizar. Por lo tanto, era una actividad, era un ritual que se hacía muchas veces. El de Juan probablemente se hizo también muchas veces. Mucha gente seguramente se bautizó una vez, se bautizó. Era un arrepentimiento que no terminaba, por decirlo así. Sin embargo, vamos a tener, apuntaba eso al bautismo de Jesús, que es uno solo. ¿Ya? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ya, entonces aquí tenemos otra escena, no el mismo día. ¿Qué pasa? Que el bautismo de Juan comenzó a ganar popularidad y la gente dejó de hacer el ritual en la sinagoga o lo que fuera. Juan estaba predicando un mensaje asequible que partía con el arrepentimiento, y mandan los jefes de la sinagoga a personas, seguramente sacerdotes, a que le preguntaran: bueno, ¿quién eres tú? Finalmente, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? Recuerde que en la mente del judío hasta el día de hoy, cada día viernes, cuando ellos comienzan a celebrar el Shabbat, ellos dejan un lugar vacío, ¿no es cierto?, con plato, con todo, y les sirven la comida, porque en su mente está que Elías puede llegar en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, ¿eres tú Elías? Eso viene de este tiempo. ¿Eres tú Elías? No. Y le preguntan: bueno, ¿quién eres tú entonces? ¿Y con qué autoridad bautizas? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto,
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Pausa. Otra cosa que es distinto en esto. Juan bautizaba él. En el templo y en la sinagoga nadie bautizaba a otro. Cada uno entraba, se sumergía y salía. ¿Me entiendes? Porque se consideraba que el que iba a bautizar era o el Mesías o un profeta que vendría, que en este caso era Elías. Pero, entonces, ¿por qué tú bautizas? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sigue. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pausa. Entonces aquí ya va a relatar Juan cómo conoce finalmente a Jesús y por qué lo distingue que es Jesús. O sea, o el Mesías. Y yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya, entonces la escena seguramente tiene que haber sido que Jesús vino entre la gente que venía a bautizarse. Juan no lo conocía, o sea, no estamos hablando de Jesús, era absolutamente alguien común en su aspecto físico. Juan no lo conocía. Y entonces, ¿qué dice? Que Dios le dijo: cuando bautices, cuando se pose el Espíritu Santo sobre él y se quede ahí, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, vamos viendo la evolución del bautismo, del ritual, de la sinagoga, del templo, al río, ¿no es cierto?, de un acto ritual para ofrecer un sacrificio o participar de una ceremonia, se transforma en un acto de arrepentimiento, ya, de arrepentimiento interno. Por eso es que Juan tiene palabras tan duras contra los fariseos, porque ir los que han sido católicos, hoy día no sé si existirá tanto, pero cuando se entraba a un templo romano, ¿no es cierto?, había un charquito de agua. ¿Y qué era eso? ¿Tú sabías por qué hacía eso? ¿Había un acto de arrepentimiento en eso? No, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que en definitiva los fariseos hacían y los judíos sin conocimiento hacían. Por eso es que Juan saca de esa esfera, digamos, el bautismo y comienza a hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento. La cosa era purificación no externa, sino que como dice, una conciencia limpia. Entonces, ahora avanza el bautismo y aparece Jesús. Entonces, lo que vino a hacer Juan, dijo que vino a enderezar el camino para que el Señor llegara finalmente al bautismo del Espíritu Santo, al bautismo de Jesús. Y lo que hizo Juan fue darle el curso sobre el cual
Jesús vendría a bautizar ya no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Estamos? Bien. ¿Terminamos? ¿Sí? Tienes razón. Ok. Ahora, eso es, ¿qué es el bautismo? ¿No es cierto? Dijimos que en forma genérica bautizarse es sumergirse en agua. ¿Dónde se sumergían en agua? En una reunión de aguas que se le llama bautisterio. Pero en el caso de Juan, usó el río. ¿Ya? Ahora, recuerden que el tema no es el lugar en sí. Lo que está haciendo el Señor a través de Juan el Bautista es ir quebrando paradigmas en la forma de pensar o en la cosmovisión que tienen los judíos, en este caso del bautismo. Sacarlo de ahí y llevarlo al río era un quiebre gigantesco en su cosmovisión de lo que era el bautismo. Después vamos a ver en el tiempo ya de los apóstoles, cuando definitivamente ya la iglesia está en funcionamiento, que va Felipe con el etíope, ¿no es cierto?, y lo bautiza en una fuente de agua. O sea, el lugar propiamente tal, o como personas a veces pensaban que tenía que ser en un río porque el agua tenía que correr para llevarse los pecados, y que no podía ser un lugar estancado porque en el fondo los pecados se quedaban ahí, se le pegaban al que entraba, y todas esas cosas que están en la cultura religiosa de las personas. Y es una verdad, es una cautividad en ese sentido, pero no es el lugar lo que está haciendo el énfasis, sino que es el quiebre cultural. Ahora, ¿qué significa espiritualmente el bautismo? Para los judíos significaba un ritual. Para nosotros, ¿qué significa? Juan ya nos habló del arrepentimiento. Hechos 2:38. Pero vamos a ver desde el versículo Hechos 2, vamos a ver desde el versículo 36 hasta el 42. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pausa. Aquí Pedro está dando el primer discurso o la primera prédica en una fiesta de peregrinaje, una de las 3 fiestas más importantes de Israel, que es en este caso la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Y en una inmensa multitud él predica el primer evangelio, el primer mensaje, y habla de Jesús, y habla de la obra de Jesús, y habla de todo eso, y va a llegar a este punto. 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la conclusión del mensaje. ¿Ya? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pausa. Entonces, para que entendamos el significado espiritual del bautismo, tiene que haber predicación del evangelio, porque si no seríamos igual que el ritual de los fariseos, solamente sumergirnos en agua y salir. Aquí hay una predicación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que produce esa predicación? Lo primero, ¿qué dice ahí? Se compungieron, o sea, no les fue indiferente. Ellos tuvieron un impacto en su corazón, en su mente, se dieron cuenta. Todo esto es previo. ¿Qué significa el bautismo? ¿No es cierto? Si no existe este proceso y la persona se sumerge en agua, no pasa nada. ¿Ya? Entonces dice: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Y qué pasa? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué significa que hayan hecho esa pregunta? ¿Por qué hicieron esa pregunta? ¿Qué haremos?
¿Qué da a entender eso? Se dieron cuenta que eran culpables, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya, bien. ¿Qué más? ¿Mm? No entiendo. ¿Cómo arreglar? O sea, se dan cuenta de que lo que tenían, primero se dan cuenta que son culpables, pero también se dan cuenta que no tienen herramientas para arreglar eso. Entonces ya no corres, en realidad yo no soy tan malo, yo soy esto, pucha, yo siempre ayudo a los pobres, yo esto, yo, y siempre colocamos cosas, pero cuando cuando se te predica correctamente el evangelio, la persona tiene que quedar desnuda de eso. Y entonces dice, bueno, ¿qué hago? Porque yo hasta antes de escuchar esto pensaba que con venir a la fiesta de Pentecostés era suficiente. Con sacrificar un corderito era suficiente. ¿Se entiende? Entonces, esa pregunta que ellos hacen es una pregunta muy decidora y que encierra una desesperación. Porque me doy cuenta que soy culpable, pero a la vez me doy cuenta que no tengo cómo arreglar el problema. Acuérdense, estamos hablando de qué significa el bautismo. Por lo tanto, por eso es que el bautismo de niños no es bíblico, bajo ningún punto de vista, porque tiene que operar todo esto. Tiene que la persona escuchar el evangelio, tiene que entender el evangelio tiene que producir un efecto y tiene que producir esa, ¿no es cierto?, necesidad de encontrar una solución. Porque, ¿qué hace la religión? Mira, anda, paga tanto, camina de rodillas de aquí hasta allá. Entonces te dan una tarifa de algo y tú lo haces y listo, y te pagaste. Pero cuando llegas al punto de que no hay forma de pagar, que no hay forma de solucionar, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y ahí viene la respuesta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya. Primera cosa, arrepentirse. La palabra arrepentirse es la palabra metanoia, que significa un cambio radical en la manera de pensar. Hasta antes de escuchar el evangelio, yo pensaba que no haciéndole mal a los otros y preocupando de mi asunto y siendo generoso y quizás no metiéndome en muchos problemas, si había un Dios arriba, tenía que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Entonces hoy día hay un cambio radical en tu manera de pensar, porque dices no, porque no se trata de lo que haga o deje de hacer, se trata de lo que Él hizo, de lo que Él hizo por mí y de lo que Él gratuitamente me va a imputar, ¿no es cierto? Entonces eso es un cambio total. Si tú le preguntas a una persona, cualquier persona, realmente, ¿qué pasa cuando se muera? ¿Qué pasa contigo cuando se muera? Vamos a obtener, estamos hablando de que no sean personas cristianas, ¿no es cierto? O por lo menos cristianas bien enseñadas. ¿Qué pasa? Mira, en realidad yo creo que ahí se termina todo. Así pensabas, quizá. O yo en realidad creo que uno se convierte en otra cosa y nada se pierde, todo se transforma. Claro. O me reencarno, o bueno, si hay alguien allá arriba tendrá una balanza y pondrá las cosas, ¿cierto? Pero cuando conoces esto, tu manera de pensar cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Eso es arrepentimiento. Yo sé que jamás, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer, jamás voy a cumplir el estándar perfecto de Dios. La única forma es que ese mismo Dios pagó por mí y me extiende gratuitamente esa salvación.
eso es entonces, entiendo, eso es metanoia, eso es cambiar la manera de pensar. Mientras la persona piense que puede aportar para su salvación, o como alguien dice, bueno, sí, Dios hace todo, pero uno tiene que ayudarlo. O sea, si el Dios en que creo yo tengo que ayudarlo, mejor ni creáis en ese Dios. ¿Ya? Entonces, arrepiéntanse y recién sumérjase en agua. Bautícese. El 38 de nuevo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, ahí está la diferencia. Entonces la evolución del bautismo, el bautismo ritual del templo, la sinagoga, Juan empieza a enderezar el concepto del bautismo, a darle el sentido que lo va a guiar al bautismo de Cristo, lo saca, lo lleva al río, ya no lo transforman en ritual, sino que lo que les dice a la gente, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntese en sus pecados, está hablando ya de arrepentimiento, para llegar a aquel que no solamente bautizar en agua, sino que con el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya, este versículo 39 muchas veces se considera que es como una garantía de Dios, casi una promesa de Dios, que todos nuestros familiares van a ser salvos. Y no es lo que dice. Dice, en primer lugar, para nosotros la promesa. Pero si la tomamos, ellos todavía no la han tomado. Lo que le ha dicho es, arrepiéntase, bautícese y recibiréis. Y esta promesa es para ustedes, si la toman, para sus hijos, si la toman, y para cuantos el Señor quiera llamar. ¿No es cierto? Entonces, y recién, versículo 40, Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ya, entonces, los que recibieron, recuerdan Juan 1:12, a los que les recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron su palabra? Es decir, aceptaron. ¿Qué aceptaron? Aceptaron la solución, por decirlo de alguna manera, de Dios. Arrepentimiento, bautismo, fe. ¿Cierto? Entonces, los que aceptaron, los que recibieron, fueron 3,000. Se calcula que en Jerusalén, para la época de la fiesta de Pentecostés, de la Pascua y Tabernáculos, que son las 3 fiestas hasta el día de hoy de peregrinaje, la población en los tiempos de Jesús podía aumentar hasta en 1,000,000 de personas, porque venían judíos de todo el imperio a Jerusalén. De hecho, había un decreto que ampliaba artificialmente la ciudad de Jerusalén varios kilómetros a la redonda de la ciudad, ¿no es cierto? Es como que nosotros dijéramos, ya va a haber la fiesta aquí, y se amplía, y entonces la ciudad de La Serena equivale casi hasta llegar a Ovalle, y cualquiera que esté dentro de ese plano estuvo en La Serena. Aunque no es así, pero artificialmente para poder dar cabida. Por lo tanto, 3,000 era un número gigante para nosotros, pero no necesariamente gigante para la cantidad de gente que podía haber estado en ese momento ahí. ¿Ya? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya. ¿Cuál es el resultado? Cuando verdaderamente alguien se ha arrepentido, se ha sumergido, ¿no es cierto?, ha recibido. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Es que primero lean el versículo 42, perseverar. El cristiano verdadero persevera. Hay épocas en nuestra vida en que la perseverancia está como en baja, pero nunca soltamos. Hay épocas que está ahí. La madurez no consiste en que no tenemos nunca más problemas. La vida nuestra es esto, siempre. La madurez consiste en que el timón se mueva lo menos posible,
porque ya vamos en un rumbo. Pero perseveramos. Cuando alguien se bautiza, viene una vez, 2 veces y después se desaparece años y vuelve a aparecer y ahora sí que se compromete, quizás ahí recién se convirtió. Porque Dios no va a dejar que uno de sus hijos despersevere 20 años o 5 años. ¿Tú te imaginas a Dios dándonos largona 3 años, 1 año para que hagamos lo que queramos? Si somos sus hijos, nos va a traer de vuelta, arrastrando como sea. Como sea. Entonces, lo primero es, el resultado es que perseveraban. ¿En qué cosa? Lo primero, en la doctrina. Lo primero, la doctrina. Lo más importante en una iglesia es la enseñanza. La enseñanza. Y la enseñanza no esclaviza, la enseñanza libera. La doctrina de los apóstoles, no de los pastores, de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, compartimos la cena del Señor cada domingo juntos. Y en las oraciones. Entonces, ¿qué significa espiritualmente el bautismo? Es el reconocimiento público y el resultado de este proceso de escuchar el Evangelio, de reaccionar con arrepentimiento al Evangelio, de recibir el regalo de Dios, el de reconocer mi condición y mi incapacidad. Y entonces sí, si me sumerjo en agua, da lo mismo si es una pileta, si es el mar, si es un río, si es un charco, da lo mismo. Porque lo que es justamente pedirle a Dios, como dice Pedro, una conciencia limpia. ¿Ya? ¿Está claro? Por eso es que el bautismo de niños no es bíblico. De hecho, dígame. Claro, claro, pero entre los judíos no. Nadie tenía como la potestad de bautizar a otro, salvo que fuera el Mesías o un profeta. Un profeta de la estatura de Elías, de Eliseo, en fin, de ellos. ¿Ya? Ok. Ahora, eso es la representación bíblica espiritual, espiritual de arrepentimiento. Ahora, también tiene una simbología, pero no es un ritual, es una simbología. El ritual se repite y se repite. Esto es una vez. Y por una vez se cumple esta simbología. Romanos 6, 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya. Entonces, lo primero que comienza el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es definitivamente ninguna manera. Todo cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo va a luchar contra el pecado, no se va a entregar al pecado. Es cierto, los cristianos pecamos, pero no nos entregamos al pecado y luchamos contra el pecado. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que dice, bueno, ya si Dios me perdona todo, entonces voy a hacer lo que yo quiera, total después me arrepiento. Y toda esa
sandeces que muchas veces decimos, ¿no es cierto?, que es una equivocación absoluta, porque ningún verdadero hijo de Dios puede pensar así. ¿Por qué? Porque se siente amado y ama a Dios. Entonces lo que quiere es agradar a Dios, servir a Dios. ¿Ya? Después dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ya no en Juan, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí explica el significado, digamos, simbólico de lo que es el bautismo, que también tengo que entenderlo, porque yo soy uno con Cristo. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, y nosotros somos uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, somos uno en el Padre y en el Hijo. Jesús dijo, recuerden, el que me ama, mi Padre le amará. Mi Padre y yo haremos morada en él, en la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces lo dice, o no sabéis, versículo 4, porque somos sepultados. Por eso es que hay que sumergirse juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Entonces tiene ese significado, pero es una vez. Ahora, quiero también hacer la salvedad, lo dije en el estudio de la tarde. Nosotros, por supuesto, hemos recibido hermanos de otras iglesias que han llegado, ¿no es cierto? Y por alguna razón, en algún momento, ellos han sentido que el bautismo que hicieron, cuando lo hicieron en el lugar donde estuvieron, no sabían lo que hoy saben y que sienten en su corazón eso, ¿me entiendes? No se trata de que uno diga, no, pues ya te bautizaste una vez, hereje, no. Por supuesto que si la persona hoy día, con un conocimiento pleno de esta situación y con una conciencia real de lo que está haciendo, porque pasa muchas veces cuando se bautizan los niños muy chicos, dicen, quiero bautizar, no tiene idea de lo que está haciendo, y los papás, ay, pero ¿cómo se van a impedir? Que tienen los derechos de los niños. No, tiene que tener conciencia de esto, tiene que llegar a algún momento real de su vida, ¿no es cierto? Y bueno, estos hermanos, algunos lo han vuelto a hacer, y está bien, porque lo que necesitamos nosotros es tener una convicción de conciencia mental y de corazón, ¿ya? Por si acaso. Ahora, no decimos por el contrario, mira, el bautismo que hiciste al otro lado no vale. No, tampoco, eso no es así. Es una cosa de conciencia. Por eso dices pedirle a Dios una conciencia limpia. ¿Sabes qué? Hemos recibido hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo esa vez me bauticé porque todos se bautizaron, pero en realidad lo hice porque los otros lo hicieron, pero ahora entiendo por qué. Puedo hacerlo de nuevo, puedo hacerlo de verdad, ni un problema. Ok, Colosenses. Colosenses 2, 11, 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ya. Lo que explica aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa es que en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, la circuncisión era la señal externa del pacto. Pero después el Nuevo Testamento dice que Cristo circuncidó nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la señal del
nuevo pacto, la señal externa del nuevo pacto es el bautismo. ¿Ya? Es el bautismo. Hay algunas denominaciones, como los presbiterianos, que bautizan niños porque dicen que, usan este pasaje, porque dicen que el bautismo reemplaza la circuncisión. Entonces, si la circuncisión se hacía cuando los niños eran pequeños, también hay que hacerlo con los niños pequeños para entrarlos al pacto. Pero eso es una equivocación, porque lo que está diciendo acá es que la circuncisión era la forma del pacto antiguo, el bautismo es la señal del pacto actual, ¿no es cierto?, con Cristo, y que la circuncisión es del corazón, no es física, no es física. Y además, aunque sea, entre comillas, un bautismo que reemplaza la circuncisión, tampoco puede ser a infantes, porque la regla del bautismo es toda la que vimos anteriormente en Hechos 2. Tiene que escuchar el Evangelio tiene que producir el efecto, tiene que haber arrepentimiento, todo el proceso. Entonces, no es en ninguna forma un pasaje o una sección que apunte o que de alguna manera sostenga el bautismo de niños, ¿ya? Bajo ningún punto de vista. Es más, ¿no es cierto?, cuando nosotros pensamos en el concepto del pacto renovado con Cristo, finalmente todos los pactos que hizo Dios, desde el pacto con Adán, que violó, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, todos esos pactos, ¿a qué conducían? Al pacto con Jesucristo, por medio de su sangre. Ninguno de esos tiene hoy una validez, sino que tiene un cumplimiento pleno en Cristo. En Cristo, en su sangre, están cumplidos todos los pactos. Todos los pactos. ¿Ya? Bien. Gálatas 2. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Es solamente el 20, sí. Bueno, también simbólicamente en el momento del bautismo, nosotros somos sepultados con Cristo, pero para ser sepultados con Cristo significa que muero con Cristo. ¿Y cómo murió Cristo? Crucificado. Entonces, en Cristo estoy crucificado también. Pero entonces la resurrección, decía Romano, vida nueva. Y aquí, ¿cuál es esa vida nueva? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, la vida que tengo por delante hasta el tiempo que el Señor me quiera tener aquí, la tengo que vivir en el poder de Dios, luchando contra el pecado, buscando la dirección de Dios, ¿no es cierto?, honrando el pacto con Dios y ciertamente creciendo, como dice ahí también más adelante, en la obra del Señor. Entonces, ¿qué significa el bautismo? La representación externa del arrepentimiento, que es la expresión externa de que me hago parte del pacto con Cristo, y la simbología de hacerme uno con Él en su crucifixión, su muerte, sepultura y su resurrección para vida nueva. ¿Ya? La próxima semana vamos a continuar, vamos a llegar, ¿no es cierto?, también para entender lo que significa el bautismo y que existe un solo bautismo y no 2 o 3 bautismos, ¿ya? Entre otras cosas. Porque
Porque algunos dicen, bueno, recibimos el bautismo en agua, pero ahora tengo el bautismo en el Espíritu. No, no están separados. Aquí. Por eso es que todo lo que ha sido anterior, si me arrepentí, recibo todo, el paquete completo. El paquete completo. Pero lo vamos a ver en profundidad la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Sergito. Sí, el último apóstol fue Pablo. La doctrina de los apóstoles significa que los que escribieron el Nuevo Testamento fueron todos apóstoles o asociados a los apóstoles como escribanos, como en el caso de Juan Marcos con Pedro, ¿ya? O de Lucas con Pablo. Pero esa es la doctrina apostólica. Por eso dice que la piedra angular es Cristo y la doctrina es los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. El primer profeta es Moisés, que escribió los 5 primeros libros. Después vienen los profetas mayores, profetas menores, los salmos que fueron escritos por David, y así sucesivamente. Entonces, esa es la doctrina. Nadie puede inventar doctrina ahora. Lo que hacemos nosotros, por eso es que no es la doctrina de los pastores, es la doctrina de los apóstoles. Todos nosotros somos transmisores de la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Padre, gracias por este estudio del día de hoy, Padre, y ciertamente que podamos siempre conocer más de tu palabra, más de la doctrina que a ti te agrada, la sana doctrina, Padre, para ponerla siempre en práctica. Y esta oportunidad siempre nos refresca, nos habla, Señor, para considerar toda esta doctrina que tú nos estás enseñando, Padre. Ciertamente, si un día hicimos ese bautismo, Señor, que lo hicimos público para tu gloria, Padre, que le demos valor y que sea de importancia y no la desechemos o no la consideremos una cosa menor, sino realmente como lo hicimos de corazón, con convicción, por amor a ti, sea también el día de hoy de igual manera, Señor. Hay tantas cosas que no se confunden, Padre, pero estas cosas, Padre, que puedan estar siempre firmes en nuestra mente, en nuestro corazón, que hicimos tu voluntad, que hicimos conforme a tu palabra, Padre, que ese bautismo que un día declaramos, Padre, que hicimos un día ante ti, lo hicimos, Padre, sabiendo de nuestra condición de pecado, así como ese pasaje en el cual nos compungimos, nos sentimos mal, y quisimos realmente hacer un testimonio público, Señor, a quienes nos rodean. Padre Santo, que eso siempre se mantenga en cada uno de nosotros, esa perseverancia, Padre, de vivir para tu gloria, Padre, y en todas las cosas que hagamos y ante los que nos rodean, Padre, siempre dar un testimonio que glorifica a Jesucristo. Que no haya vergüenza por culpa de nuestra conducta, nuestra mala conducta, nuestra rendición al pecado, Padre, cuando tú nos das las armas necesarias para vivir en victoria en victoria. Padre Santo, obra por medio de tu Espíritu Santo, que esta palabra también recibida el de hoy nos siga refrescando, nos siga confirmando, Señor, de las cosas que hemos hecho que son de tu agrado, y ciertamente que nos mantenga firmes en tu doctrina para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.